Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 21. El guardián. Aburrido, se quejó Seiji mientras cambiaba de canal, despatarrado perezosamente en el sofá. Un canal. 2. 4. 9. Su cambio rápido de canales continuó sin pausa y su expresión de aburrimiento nunca cambió. Mientras lo hacía, sus ojos se dirigieron hacia la puerta principal y arqueó una ceja. Ese chico. Se hace tarde. ¿Por qué sigue fuera? No me digas que fue a hacer otro de sus programas. Frunció el ceño, moviendo el pulgar sobre el control remoto. Mejor mira las noticias locales a ver si ese mocoso está de fiesta otra vez. Marcó el número del canal. Al cabo de un momento, apareció la conocida introducción de Shizuoka News. Sin embargo, en lugar de algo emocionante, cubrían lo de siempre: pequeños villanos arrestados, vídeos cómicos, eventos o celebraciones en la ciudad, nada fuera de lo común. Parecía que Taka en realidad no estaba allí cometiendo delitos, de lo contrario, no habría forma de que un canal centrado solo en la ciudad lo ignorara. Ese niño, ¿por qué le permito hacer esas cosas? Cada vez que vence a un villano, aumenta su posible condena si lo atrapan. Soy un guardián de mierda, ¿verdad? Los recuerdos de Seiji se remontan al día en que luchó contra Rocky Nesis, o, como se descubrió y teorizó más tarde, un clon de él. Hasta entonces, todo lo que tenía eran meras sospechas sobre que la identidad del justiciero era Taka. El justiciero usó una guitarra sospechosamente similar a la que le había dado a Taka, vestía ropa idéntica a la del ahora nervioso chico, y uno aparecía cada vez que el otro se iba, al menos hasta el asunto del clon, pero eso fue después de su pelea, no antes. La única razón por la que no estaba seguro era porque la guitarra que le había regalado al chico tenía un diseño bastante común entre otras guitarras, y porque nunca había visto a Taka con el mismo atuendo del justiciero al aparecer frente a él. Siempre llevaba una pieza menos o diferente. Aunque nada indicaba que Taka no se había cambiado afuera de la casa para engañarlo. Solía salir con una mochila la mayor parte del tiempo, así que fácilmente podría haber llevado ropa extra dentro. Pero después de esa pelea, sus sospechas básicamente se confirmaron. Una voz similar, aunque un poco extraña, más o menos la misma altura y contextura, la misma postura de lucha que le enseñó, el mismo nerviosismo y descaro. El justiciero en realidad era Taka. Lo cual fue un gran shock. Él creía que el quirk de Taka convertía su fuerza física en algún tipo de telequinesis. Pero la demostración de poder de Rocky Nesis fue enormemente superior a la que Taka había mostrado en el examen meses atrás. A menos que el intercambio fuera exponencial, no había forma de que el crecimiento que Taka había experimentado en su entrenamiento lo hubiera hecho tan fuerte. Sin mencionar el hecho de que ahora Rocky Nesis tenía una habilidad de clonación que literalmente no tenía ninguna conexión con el supuesto quirk de Taka. Entonces, o estaba siendo paranoico y Rocky Nesis en realidad no era Taka, o Taka había mentido sobre su don. Pero dadas todas las coincidencias y las malas habilidades de actuación de Taka, parecía que de hecho había mentido sobre su don. Entonces, ¿qué diablos fue eso? Demasiado problemático. Seiji negó con la cabeza, sin ganas de molestarse con eso. Por ahora, las dos cosas que había demostrado, la telequinesis y la clonación, parecían demasiado distintas para llegar a una conclusión. Solo quedaba esperar a que los adictos a Internet formularan sus teorías y le hicieran el trabajo. Pero hablando de trabajo, y volviendo a lo que se había preguntado antes. ¿Por qué demonios le dejo hacer todo eso?, se preguntó Seiji, mirando el televisor con expresión perpleja. Era el guardián de Taka. Su trabajo era proteger al niño, evitar que cometiera actos imprudentes y peligrosos. Y aún así, nunca lo detuvo. Claro, lo había intentado al principio.
Cuando lo enviaron a lidiar con Rocky Nesis y se dio cuenta en medio de la pelea de que el justiciero era en realidad su protegido, intentó reprimirlo antes de que el chico se metiera en problemas aún mayores. Pero todo cambió después de descubrir que Taka podía clonarse a sí mismo. Cualquiera que fuera su don, era claramente mucho más complejo que la simple telequinesis. Eso le había dado a Seiji suficiente justificación para ignorarlo, a pesar de que el chico estaba infringiendo la ley al luchar contra villanos. Si Taka pudiera enviar clones a hacer el trabajo sucio, entonces no habría ningún peligro real, ¿verdad? Claro, la legalidad era otro asunto, pero si Seiji era honesto. Le gustaba ver al niño así. Taka había sido condenado al ostracismo por no tener don. Había renunciado a convertirse en héroe incluso antes de que la mayoría de los niños supieran que hace un don. Eso lo dejó con poco de qué hablar, pocos amigos y menos sueños. Como su tutor, había sido una visión dolorosa, algo para lo que Seiji nunca encontraba la solución. Sin un don, el niño simplemente se había vuelto desesperanzado. Lo único que podía hacer era animarlo cuando podía. ¿Pero ahora? Ahora estaba ahí fuera, luchando contra villanos con una confianza y una facilidad que incluso lo sorprendieron. Seiji apostaría lo que fuera a que el chico sonreía como un idiota detrás de esa máscara cada vez que aparecía. Fue una buena imagen para él, mucho mejor que la desesperanza que había cargado durante años. Quizás por eso Seiji lo dejaba seguir haciendo esto. Quizás por eso fingía no darse cuenta. ¿Y en serio? El chico sí que era fuerte. Mucho más fuerte de lo que dejaba ver durante sus entrenamientos, a juzgar por cómo se desenvolvía en sus combates contra los villanos. Y aún así, en sus combates, el chico siempre perdía. Nunca usaba su telequinesis ni nada de eso, aunque podía vencer fácilmente a Seiji con ella. ¿Estaba tratando de derrotarlo con nada más que habilidad? Eso fue realmente genial. Seiji resopló ante el pensamiento y miró casualmente su reloj de pulsera. Aún así, eso no explica por qué demonios está fuera tan tarde. Entrecerró los ojos con recelo. No me digas que ese chico por fin consiguió. Chan chan chan. Su especulación fue interrumpida por un timbre siniestro. Las palabras últimas noticias aparecieron en la pantalla. Una expresión seria se dibujó en el rostro de Seiji. No me digas. Nos enteramos de que, justo en este momento, Rocky Nesis está librando una pelea aterradora con 3 villanos. Por supuesto que lo es, espera, ¿qué? Seiji se puso de pie tan rápido que el sofá rebotó. Se inclinó hacia la pantalla con los ojos muy abiertos. ¿3 villanos? Eso era demasiado. Ya había luchado contra 3 héroes a la vez, claro, pero los héroes nunca iban a matar. Los villanos eran diferentes. No tenían esos escrúpulos. Mierda, bueno, Taka es bastante fuerte como Rocky Nesis. Debería poder resistir a algunos villanos desconocidos hasta que llegue un héroe, o hasta que yo llegue. Se calmó, frotándose la sien y preguntándose si ella debería ir a buscar su traje. Sin embargo, las siguientes palabras del televisor lo dejaron sin palabras. El conflicto se desarrolla actualmente en el Distrito Oeste. Aún desconocemos qué desencadenó este enfrentamiento entre el infame justiciero y los 3 villanos. Sin embargo, la policía ha informado de delitos menores por toda la ciudad, una operación identificada previamente en una investigación como una distracción coordinada, que permite a estos 3 villanos de clase a llevar a cabo sus planes con total libertad. Villanos de primera. Las pupilas de Seiji se redujeron a diminutos pinchazos. Villanos de clase A, esos eran el tipo de criminales cuya mera existencia ponía en peligro manzanas enteras de la ciudad. El tipo con el que los héroes normales tenían dificultades. El tipo que normalmente requería la colaboración de varios héroes de alto rango para derrotarlos. Había librado varias batallas en sus años de vida. Ninguna había sido fácil. ¿Y Taka estaba peleando contra 3 de ellos a la vez? Ni siquiera quería imaginar el resultado. Cogió su teléfono y marcó inmediatamente. Después de varios timbres, finalmente alguien contestó. ¿Qué quieres, supermono? ¿No es hoy tu día libre? Estoy muy ocupado,
¿no ves las noticias? Oye, ¿qué demonios están haciendo los demás héroes? Tac. Ese justiciero está luchando él solo contra 3 malditos villanos de clase A. ¿Por qué no han despegado a nadie? Estamos al tanto de la situación. Sabíamos de los villanos incluso antes de que esto se intensificara. Pero todos nuestros preparativos estaban pensados para interceptarlos en el banco que planeaban asaltar. Dado que el vigilante los expuso pronto, nos estamos movilizando rápidamente. Mierda. ¿Y por qué no ha intervenido ningún héroe cercano? No hay ninguno. La ciudad entera se ha sumido en un caos a pequeña escala. Se desatan delitos menores por todas partes y han arrebatado a todos los héroes disponibles. Seiji se pasó una mano por el cabello con frustración y sus ojos volvieron a mirar el televisor. Allí, la pantalla mostró a Taka siendo golpeado por docenas de ataques del trío de villanos. Mierda. Chasqueó la lengua y se llevó el teléfono a la oreja. Voy personalmente. Suspiro. Está bien. Avisaré a los superiores. Clic. Hecho esto, colgó. Seiji inmediatamente comenzó a buscar su traje, solo para terminar tardando mucho más de lo esperado. ¿Dónde está mi super traje? Recorrió cada rincón de la casa, con la frustración creciendo a cada segundo, hasta que de repente se quedó paralizado. Está en la lavadora. Mierda. Maldiciendo en voz baja, Seiji corrió a su habitación y se puso un chándal sencillo, uno que convenientemente tenía un agujero en la parte trasera para la cola. Me iré así, murmuró, agarrando sus llaves a toda prisa. ¿Qué es esto? Rocky Nemesis está mostrando un nuevo poder. Solo para detenerse en seco cuando el narrador de la televisión levantó la voz de repente. La cabeza de Seiji se giró rápidamente hacia la pantalla, con la confusión impresa en su rostro. En la televisión, Taka flotaba alto en el cielo. ¿Qué? Solo está volando. ¿Cómo es que eso es nuevo? Su pensamiento se interrumpió abruptamente cuando Taka levantó el brazo. Y un rayo de luz pura y cegadora salió disparado de su palma, dirigiéndose directamente hacia uno de los villanos, que solo evitó ser vaporizado al teletransportarse en el último segundo. La viga terminó simplemente golpeando el techo del edificio, pero aún así, derritió un agujero en el concreto, como si fuera simple mantequilla. Después de eso, hubo una breve pausa, donde el propio Taka pareció brevemente sorprendido por la nueva habilidad que había desatado. Pero una vez que la sorpresa desapareció, el descanso del villano terminó. Una lluvia de rayos cayó sobre el villano. Una tras otra, la luz salió disparada de la palma de Taka como artillería divina. El francotirador se teletransportó desesperadamente, saltando de tejado en tejado, esquivando cada rayo por un pelo. Sus ojos no tuvieron tiempo de buscar lugares lejanos, las luces llegaban a tal velocidad que tuvo que teletransportarse al primer lugar que vio. Y hasta ahora, había logrado evitar ser reducido a cenizas de esa manera. Pero era evidente que se debilitaba con cada teletransportación. Su postura se desplomaba aún más con cada salto. Sus aterrizajes se volvían torpes, el sudor le corría a borbotones y sus piernas temblaban con más fuerza cada vez que reaparecía en otro lugar. Hasta que finalmente, después del 30º rayo, no pudo seguir el ritmo. Un rayo lo golpeó. Los ojos de Seiji se abrieron de par en par. Mierda. ¿Taka realmente se había pasado de la raya? Con un ataque así, era imposible. Pero antes de que pudiera terminar esa idea, la cámara hizo un acercamiento, revelando al villano vivo, jadeando de rodillas, observándose como si le sorprendiera seguir existiendo. Ni un rasguño. Seiji exhaló. ¿Era una farsa? Fue entonces cuando Taka descendió, con los brazos cruzados y las piernas flotando tranquilamente debajo de él, iluminado por un rayo de sol mientras miraba al villano derrotado. Al instante siguiente, el arma que el villano había estado usando para disparar se arrugó como papel antes de ser arrojada como basura, lejos del alcance del villano. Fue una escena imponente. Incluso el villano pareció pensar lo mismo, ya que cerró los ojos y dejó caer la cabeza en señal de rendición mientras aún estaba de rodillas. Había renunciado a escapar.
Pero entonces, de repente, la cámara se sacudió. Una sombra se extendía desde abajo, elevándose como un cohete. De inmediato, quedó claro quién era. Titanipite, uno de los 3 villanos que habían estado luchando contra Taka antes. Se lanzó como un misil hacia Taka, su forma rocosa se reconfiguró en el aire, afilándose hasta convertirse en un enorme cuerno con forma de lanza, el doble de grande que él. La intención era clara, atravesar al adolescente. Pero Taka no era un objetivo desconocido. Antes de que el gigante pudiera siquiera parpadear, Taka se giró perezosamente y lo señaló con una mano. Al instante, el increíble impulso de Titanipite se desvaneció, disminuyendo, hasta que quedó suspendido en el aire, indefenso. Y con un único movimiento sin esfuerzo, Taka aplastó a los 2 villanos. Vipe Said, siendo un humano físicamente normal, recibió el impacto y se quedó flácido al instante. Taka movió una mano, haciendo que el cuerpo inconsciente cayera al suelo. Solo Titanipite permaneció allí, luchando, retorciéndose, congelada en el lugar. Taka flotó hacia él, los dos uno frente al otro en el aire. Entonces, con un gesto decisivo hacia abajo, la titanifita fue arrojada hacia la tierra como un meteorito. La cámara se sacudió violentamente cuando el villano se estrelló contra la calle. Una enorme nube de polvo se levantó, engullendo la escena. A través de la bruma, Taka comenzó a descender con calma, con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Cuando el polvo se disipó, Titanipite se obligó a levantarse, fulminando con la mirada a su oponente. Su respiración era entrecortada, pero su furia ardía intensamente. Entonces, se dio cuenta de que sus compañeros yacían a solo unos pasos de él, uno a la derecha y el otro a la izquierda, aunque no deberían haber estado allí, ya que habían sido derrotados en lugares completamente diferentes antes. Entonces, ¿por qué estaban allí? Al instante hizo clic en su mente. El hombre de negro estaba preparando una escena en la que los 3 yacían derrotados en el suelo ordenadamente, mientras él permanecía victorioso frente a ellos. Los estaba usando para verse genial. Con una mueca feroz, el gigante adoptó otra postura de lucha y su armadura rocosa se afiló hasta su límite absoluto. Mientras lo hacía, Taka finalmente aterrizó, golpeando la calle, y luego, al ver la preparación de Titanipite, él también se preparó. Se arremangó y agitó la mano como si estuviera llamando a Titanipite para que se acercara. Eso fue suficiente para que la gota que desatara el conflicto se convirtiera en un incendio total. Titanipite se lanzó a su embestida más fuerte, y probablemente la última, de la pelea, con su enorme cuerpo avanzando como un tren imparable. El suelo se abría bajo cada paso, con grietas que se extendían como telarañas. Taka también se movió. Sin telequinesis esta vez ni desinflamiento. Solo un sprint a toda velocidad, con los puños apretados y los músculos preparados. Y entonces, chocaron. El enfrentamiento fue breve. Con una precisión despiadada, Taka atravesó la armadura de roca de Titanipite usando solo una fuerza bruta y desenfrenada, una fuerza que superaba con creces cualquier demostración anterior. Titanipite claramente poseía mayor poder físico en teoría, pero la resistencia de Taka lo ignoraba por completo. Golpe tras golpe, el único que recibía daño real era el villano. En cuestión de minutos, la armadura de Titanipite se hizo añicos por completo, destruyendo todas las placas rocosas de su frente. Su cuerpo finalmente cedió, desplomándose hacia atrás con los ojos en blanco, justo entre Electraction, ya inconsciente, y Reaper Side. Así, sin más, el trío de villanos de clase A cayó. Y Taka, al darse cuenta de su victoria, levantó el puño hacia el cielo. La cámara del helicóptero lo captó a la perfección, la luz del sol atravesando las nubes en ese preciso instante, proyectando un rayo radiante sobre su figura. La imagen era sencillamente deslumbrante. Y entonces, en un instante, Taka tomó vuelo, más rápido de lo que la cámara podía seguirlo, desapareciendo en el cielo. Así, Seiji se desplomó en el sofá otra vez, con la boca torcida. Jaja. Ese niño es aún más monstruo de lo que pensaba, ¿eh? Se pasó una mano por el pelo, dejando que la inquietud de antes se dispersara, e incluso riendo con humor ante la increíble situación.
Podría ser el guardián de un futuro héroe número 1. Capítulo 22. Reacción en cadena. Punto de vista de Taka, después de la batalla. Llegué a casa completamente destrozado. Me dolía muchísimo todo el cuerpo, y cuando digo todo el cuerpo, no estoy siendo metafórico ni exagerando. Sentía dolor desde la cabeza hasta la punta de los pies. No había ni un centímetro que no doliera. Bueno, quizá una parte estaba a salvo, pero no hablaré de ello. Dudo que tú también quieras saberlo. ¿Es este el precio por abusar del objeto inamovible?, reflexioné, mirando al cielo con fastidio. Claro, evitó que Rockin' Chon por cabeza me atravesara, pero a cambio, cada onza de fuerza detrás de sus ataques se redistribuyó directamente a través de todo mi cuerpo. E incluso con mi estadística de defensa absorbiendo la mayor parte del daño, aún recibí muchos golpes, suficientes para que eventualmente se acumularan hasta un grado molesto. Realmente me preguntaba qué clase de desastre tendrían mis entrañas en ese momento. Me dolía mucho, pero no creo que nada se hubiera derrumbado, tal vez. Aún así, con la ayuda de resistencia al dolor y mis habilidades de actuación muy profesionales, me enderecé, arreglé mi expresión y abrí la puerta con mis llaves. Tenía que aparentar que no había pasado nada. Clic. Vaya, vaya, vaya. Mira quién es. Pero para mi sorpresa, Seiji estaba justo detrás de la puerta, con los brazos apoyados en la cintura como si acabara de atrapar a un criminal en el acto. Arqueé una ceja levemente. Este tipo probablemente ya sabía de mi pequeña aventura. Lamentablemente para él, no estaba dispuesto a dejar que me encontraran en apuros. Entonces entrecerré los ojos y me negué a rendirme. ¿Qué pasa, perra? Levantó una ceja y comenzó a mirarme de arriba abajo. Claro, ya me había cambiado de ropa. El traje que usé para luchar contra los villanos, el que solía usar al asumir el papel de Rocky Nesis, estaba en la escuela abandonada. Decidí dejarlo allí para evitar que ese idiota lo encontrara en la lavadora o algo así y lo asociara. De esa manera, podría salir, cambiarme en esa escuela y luego ir a salvar el mundo como Rocky Nesis. O contraté a un clon para que lo hiciera. Eso también funcionó. Sinceramente, ese lugar se había convertido en mi base secreta. Era donde enviaba clones a entrenar cualquier habilidad que mi sistema me pedía dominar, donde guardaba el equipo y los instrumentos que había comprado con el dinero de mi canal para que Seiji no preguntara y, como ya se mencionó, donde mantenía en forma a mi Rocky Nesis. Podría empezar a llamarlo Rocky Base. ¿Ese nombre es patético? Me han llamado así tanto tiempo que ya no lo sé. Mis pensamientos se desviaron. Mientras tanto, Seiji seguía inspeccionándome, frunciendo el ceño ligeramente cuando no encontró una sola herida visible. Lo cual fue un alivio. Estaba medio preocupada por parecer una berenjena por el sangrado interno que estaba sin darme cuenta. Afortunadamente no parecía que ese fuera el caso. Pero aún así dolía muchísimo. Para cuando volví a concentrarme, Seiji retrocedió y se burló, con una expresión ligeramente divertida. «¿En serio? ¿Qué demonios?», murmuró, haciéndose a un lado para que pudiera entrar. Por fin. Qué ganas de caerme muerta en mi cama. Solté un suspiro suave y di un paso adelante. Solo para que una gran mano me aprieta el hombro. ¿Y ahora qué? Le lancé una mirada molesta. Entonces, dijo con naturalidad, ¿dónde estabas? Es bastante tarde. Me encogí de hombros, poniendo mi cara más inocente. Ya sabes, salir a correr, explorar un poco la ciudad, lo de siempre. Tarareaba como si lo creyera totalmente. Ya veo, ya veo. ¿Sabías que ese tal Rocky Nesis luchó contra 3 villanos de clase A hace una hora más o menos? Salió en todas las noticias. Arqueé una ceja. ¿La prensa estaba mirando? Ah, sí. El helicóptero. Estaba tan concentrado en darles una paliza a los villanos que me desentendí. Mi mirada se dirigió a mis manos. Entonces supongo que eso también está fuera de lugar, pensé, recordando el brillo que emanaba de ellos antes. Y aparentemente, continuó Seiji, el tipo incluso reveló otro poder nuevo que nunca antes había mostrado. Rayos láser y todo. Sí,
me pillaste, gemí para mis adentros. Aunque externamente. Qué sorpresa, exclamé con fingido asombro. Sí, qué sorpresa, de hecho. Su sonrisa se tensó. Nos quedamos en silencio por un momento, las miradas chocando como si el otro quisiera descifrar primero. Pero al final cerré los ojos y me burlé. Entonces, asumiendo que el silencio había significado que el interrogatorio o lo que fuera que esto había sido había terminado, comencé a caminar hacia mi habitación, listo para desplomarme de bruces sobre mi cama. Oye, chico. Por supuesto, aún no había terminado. ¿Qué? Me giré y la irritación finalmente desapareció. No me importan tus aficiones, dijo en voz baja, pero piensa que todo tiene consecuencias. No te engañes pensando que los secretos son para siempre o que nunca tendrás que afrontar lo que viene después. Dijo, con una expresión inusualmente seria para él. Parpadeé, un poco sorprendida por su franqueza. Sin embargo, al decir eso, su sonrisa volvió a ser tan bobalicona como siempre. Ese es todo el consejo que puedo darte. Piénsalo bien. Ahora vete, veo que te mueres por reventar en tu habitación. Tú, yo, lo que sea. Estaba a punto de decirle lo que pensaba, pero no valió la pena el esfuerzo. Entonces, con líneas negras en la cara, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Un poco más tarde, finalmente caí en mi cama, dejando escapar un gemido cuando finalmente pude dejar descansar mis músculos muy masculinos. ¿Consecuencias? Cerré los ojos, pensando en ello. Por mucho que me costara admitirlo, no estaba equivocado. Dejando de lado lo que quisiera decir con eso, probablemente ser atrapado por la policía o los héroes que asaltaban este lugar, el hecho era que estaba mostrando demasiadas habilidades sin una relación clara entre sí, lo que obviamente se convertiría en un problema a largo plazo. Básicamente, me estaba pintando una diana gigante en la espalda para que la vieran los verdaderos monstruos de este mundo. Y no solo había demostrado un montón de poderes diferentes, sino que también había derrotado a 3 villanos de clase A, según Seiji. Eso significaba que cualquiera que me había descartado como un justiciero cualquiera con un poco de poder y un don curioso definitivamente lo había reconsiderado. Honestamente, tendría mucha suerte si no hubiera llamado la atención de Peter O'Hare hasta ahora. Aunque, quizás estoy sobreestimando mi fama. Si bien en esta ciudad soy bastante conocido, no estoy seguro de hasta qué punto se extiende esa fama. Quizás en todo Japón, no soy más que una curiosidad en un video de un kirktuber sobre las atracciones turísticas de esta ciudad. O alguien que la gente escuchó en las noticias una vez y luego cayó en el olvido. ¿Y el resto del mundo? Apuesto a que casi nadie sabe de mi existencia. Por otra parte, tal vez estoy minimizando la urgencia real de esta situación. Pero, sinceramente, no estoy en condiciones de pensar en eso ahora mismo. Gemí. Por mucho que quisiera tomármelo en serio, el dolor que sentía no era para broma. Necesitaba tomar una siesta y recuperarme, ahora. Entonces, como ritual final antes de dormir, abrí mi panel de estado. Página de estado. Fuerza, 119. Defensa, 238. Proyección del aura, 5765. Aura total, 5765. Habilidades. Limpieza. Radar de problemas. Experto. El dolor es solo un sentimiento. Objeto inamovible. Habla verdadera. Respiración verdadera. Caminar verdadera. Buen trabajo al vencerme. Pero eso era solo un clon. Cuerpo eficiente. Proyección de aura, modo Piu Piu. Ya había pasado una hora, así que el aura que mis clones habían usado había regresado. Además de eso, gané un montón de aura a lo largo de la pelea gracias a todo ese tanqueo de ataque despreocupado que hice, lo que aumentó mi total en 400 y pico. No solo eso, sino que mis ingresos pasivos se habían disparado aún más. No estaba seguro de cuánto, ya que el aumento solo ocurrió después de la pelea y no he tenido tiempo de medirlo, pero fue notablemente más rápido. La última vez que lo revisé, eran unos 35 a 40 al día. ¿Ahora?
Sentí un aumento del 30 a 50%. ¿Entonces quizás unos 60 al día? Lo comprobaré más tarde. Probablemente se desvanezca cuando se sepa que vencí a esos villanos, pensé, y decidí que no valía la pena lidiar con eso ahora. Entonces mis ojos se dirigieron a la siguiente cosa importante, mi nueva habilidad, o mejor dicho, la nueva aplicación de la proyección del aura. Claro, disparar rayos láser desde las palmas de mis manos era genial, pero no era por eso que esto me importaba tanto en este momento. La verdadera importancia fue la confirmación del potencial de la estadística. En realidad no era, y nunca lo había sido, simplemente telequinesis con otro nombre. Podría tener más usos, más habilidades y más profundidad de lo que había considerado inicialmente. Y probablemente ni siquiera he arañado la superficie, pensé, con los ojos brillando de interés mientras imaginaba qué otros usos podría tener mi aura, y mi mano se dirigió automáticamente a mi barbilla en contemplación. Pero en ese mismo momento, el movimiento me provocó una punzada de dolor que me hizo estremecer. Silbido. Mierda. Me pregunto si también puede curar heridas. Como agricultores de aura, está en nuestra naturaleza abrumar y oprimir a nuestros rivales de las maneras más irrespetuosas y exhibir nuestra genialidad sin importar el costo. Sin embargo, el camino del agricultor de aura no termina ahí, ya que uno puede destruir además de proteger. Has descubierto el potencial destructivo de la proyección del aura, pero aún no has aprovechado su opuesto, su potencial protector y curativo. Además, estás muy herido, así que esto te será útil. Condiciones para completar. Aprovecha el otro potencial de tu aura. Sana a alguien. Sin contarte a ti mismo. Recompensa, +1, 00, de aura habrás adquirido la proyección de aura, modo ahí. Me quedé en silencio ante lo conveniente que parecía eso. Pero supongo que esta era solo la forma en que el sistema confirmaba mi teoría y me daba algo más en lo que trabajar. Lo que sea. Fruncí el ceño. Principalmente porque una parte de mí estaba molesta porque se había agregado otra tarea a mi agenda ya bastante ocupada. Pero no penséis que no me alegré de la noticia. Después de todo, la sanación en el mundo real era bastante inestable. Y ahora, estaba a mi alcance. Pero las condiciones realmente no me dicen mucho sobre cómo aprovechar este potencial de mi aura. Así que supongo que tendré que descubrirlo por mi cuenta. Menos mal que tengo clones, ¿eh? Me aseguraré de poner a esos cabrones a trabajar en ello en cuanto pueda. ¿Eso cuenta como trabajo infantil, teniendo en cuenta que soy un adolescente? ¿Quién sabe? Pero por ahora. Ronquido. Me voy a dormir. El yo del mañana puede lidiar con todo esto y con cualquier otra cosa que surja. ¿Qué peor podría ser que ahora? Oficina principal de la UA. Bueno, ¿no es esto interesante?, murmuró Nezu para sí mismo mientras veía las noticias más recientes en el blog de notas que tenía en las patas, sus ojos escaneando las imágenes de un incidente en la ciudad costera de Shizuoka. En la pantalla, una figura vestida de oscuro luchaba contra 3 villanos a la vez, recibiendo golpe tras golpe sin siquiera inmutarse. Impresionante resistencia a los ataques, posiblemente absorción de impactos o algo similar. Entonces se produjo un cambio inesperado. Gracias al error de un villano, el justiciero logró abatirla con movimientos rápidos, casi telequinéticos. Así, redujo su número y, por consiguiente, todos los ataques a los que tenía que reaccionar. La capacidad de afectar objetos desde lejos con una fuerza considerable, telequinesis, o al menos algo realmente similar. Momentos después, se elevó al aire y comenzó a lanzar rayos láser desde sus manos sobre el villano de largo alcance. Los rayos demostraron una potencia de fuego notable, suficiente para incapacitarlo si impactaban correctamente, como se vio cuando impactaron en el techo de un edificio y lo abrían. Pero cuando finalmente se llegó al villano, el hombre emergió ileso de alguna manera. Manifestación de energía, o bien solo daña objetivos inanimados, como lo hizo cuando atravesó el techo de un edificio pero no al villano, o de alguna manera redujo la salida de energía de los láseres para no lastimar al villano. Después de eso,
el justiciero se ocupó de dicho villano de forma menos letal y luego se lanzó para enfrentar al último villano de una vez por todas. La batalla concluyó cuando ambos se enfrentaron, la gran diferencia de tamaño lo convirtió en un espectáculo ridículo pero asombroso. Pero, al final, el justiciero superó al villano con su pura destreza física, rompiendo su armadura de roca y llevándolo de rodillas al final. Una fuerza inmensa, velocidad y un ligero conocimiento de las artes marciales por lo que puedo ver. El video termina con la figura levantando el puño en señal de victoria antes de volar, demasiado rápido para que la cámara la pudiera seguir. Cuando la grabación se cortó, Nezu dejó su blog de notas con una sonrisa alegre. Realmente interesante. Ya tenía una idea clara de quiénes eran los villanos, su memoria era así de buena, y en el pasado se había asegurado de conocer a la mayoría de los individuos que podrían representar amenazas en el futuro. En este caso, los tres eran peligrosos villanos de clase A con dones poderosos o extremadamente complicados, lo que hacía que se necesitaran varios héroes estándar para someter a cada uno, a menos que enviaran potencias de primer nivel como All Might, Endeavor u otros. Y sin embargo, ahora, ante sus ojos, una sola persona los había manipulado. Un justiciero, nada menos, no un héroe entrenado. Y ahora llega el asunto del propio justiciero. Nezu lo había conocido hacía meses, gracias a su creciente reputación y a su creciente lista de hazañas. Incluso tuvo que admitir que las dos melodías que había compuesto el justiciero eran agradablemente pegadizas. Pero lo que realmente llamó la atención del público fueron sus quirks. Lo que al principio parecía simple telequinesis se convirtió poco a poco en un completo enigma. Clonación, superfuerza, enorme durabilidad, una capacidad similar a la absorción de impactos, y ahora, pura proyección de energía, ya sea térmica, luminosa, o ambas. Cuanto más tiempo pasaba, más habilidades demostraba este individuo. Y cuanto más tiempo pasaba, más pasaba de ser un pequeño delincuente acusado de justiciero a una potencia en toda regla con múltiples habilidades. ¿Por qué y cómo poseía tales habilidades? Nezu tenía varias teorías, algunas no tan buenas, pero ninguna era algo concreto. Todavía no. Sin embargo, a diferencia del público, el interés de Nezu residía en algo más peculiar del justiciero que en sus múltiples habilidades. Algo que sería mucho más común y sin importancia a ojos de otros, pero que, para él, director de una escuela de héroes, era lo más interesante de este misterio andante. Algo que solo él, con su mente aguda y atención a los detalles, podría haber notado en las imágenes. El físico del justiciero. Parecía joven. O al menos, eso era lo que sugería su contextura. Los ojos de Nezu brillaron con travieso deleite. Y además tenía un canal en YouTube. Había estado investigándolo antes por pura curiosidad y se dio cuenta de que el justiciero había tomado precauciones para evitar ser rastreado. Subía la mayoría del material a través de cibercafés y probablemente usaba memorias USB u otros dispositivos para transportar los videos. Lamentablemente, eso claramente no fue suficiente para detenerlo. Con una risa divertida y casi infantil, Nezu saltó a su escritorio y comenzó a usar su computadora. No más de 30 minutos después. Takahashi Fukumoto, ¿eh? Es el pupilo de Super Mono, el héroe número 69 del ranking, y un niño documentado como sin don hasta hace poco, donde desbloqueó su don músculo a mente, que le permitía convertir su fuerza física en habilidades telequinéticas. Los ojitos pequeños y brillantes de Nezu brillaban al revisar la información. Por supuesto, se aseguró de no tocar la información más privada del niño. Solo quería averiguar quién era la persona detrás del justiciero. Pero entonces, leyó algo que no pudo ignorar y sus cejas se levantaron por un momento. Plan de carrera deseado, curso Hiro en la UA. Se rió como un niño alegre. Este año entrante de repente se volvió aún más interesante. Capítulo 23. Todo fuera. Todos a tope. Rocky Base, en el aula de música, una semana después. Taka estaba sentado en una silla desgastada, con la espalda encorvada mientras el talón de su pie golpeaba constantemente el suelo, sus ojos inusualmente interesados en el suelo. ¡Uf! Por fin ha llegado la hora, murmuró, sacando su teléfono y mirando la fecha con los ojos entrecerrados.
Luego, miró la hora. Ya era de noche y la oscuridad de la noche ya se estaba apoderando de nosotros. Tras comprobar ese hecho, Taka dejó el teléfono y suspiró abatido. Sin embargo, apenas un segundo después, su mirada se volvió hacia adelante y la determinación brilló en ella. Esta noche es la noche, dijo, esta vez más alto. No sabía si para parecer tranquilo o para animarse. ¿Y por qué se estaría animando a sí mismo? La respuesta fue que hoy era el día en que mostró su canción al mundo. Hoy era el día en que su esfuerzo y dedicación constantes finalmente culminaron en un resultado, éxito o fracaso. ¿Sería lo suficientemente buena la canción que le llevó 3 meses preparar y perfeccionar? ¿Funcionaría su intento de abandonar el arte del plagio? ¿O se daría cuenta de que nunca debería haber salido de allí? Su mirada se dirigió hacia un lado, donde estaban todos los instrumentos que había estado usando para practicar durante los últimos meses. Un bajo, una batería, incluso una guitarra eléctrica. Todas ellas representaron semanas de esfuerzo y constante trabajo que, si bien él mismo no experimentó, los recuerdos de sus clones básicamente lo hicieron parecer como si lo hubiera hecho. Y no fue solo practicar. Componer había sido igual de difícil. Terminó modificando la canción entera varias veces, corrigiendo errores, mejorando partes o simplemente cambiando de opinión de vez en cuando sobre ciertas partes, incluso mientras ya estaba ensayando con la banda. Por eso habían tardado 3 meses en llegar. De lo contrario, habría terminado hace un mes aproximadamente. Aunque, con lo que probablemente sería una versión mucho inferior de lo que su creación se había convertido hoy en día. Al menos, eso es lo que pensó Taka. ¿Quién sabía cómo reaccionarían las masas, después de todo? Si esto realmente fracasara, entonces olvídense de la pérdida de aura que tendría que soportar, la sensación de mierda que tendría duraría todo el próximo año, y probablemente lo haría enterrar su personaje de Rocky Nesis a 10 kilómetros bajo tierra, para no volver a mencionarlo nunca más. Si no fuera así, sin embargo, las ganancias de aura actuales serían inmaculadas. Especialmente por los preparativos especiales que había realizado con antelación. Se había asegurado de que las ganancias de hoy se maximizaran al máximo. Si bien su perfeccionismo excesivo puede haber tenido mucho que ver con el motivo por el cual la creación de la canción tomó 3 meses, hubo otro factor que llevó a que hoy fuera la fecha en que atacó. Y esa fue la existencia de un concierto, o, en realidad, de un grupo de ellos, en Tokio. Un festival de música, básicamente. Esta vez no hay ningún héroe o villano involucrado. Sí. De hecho, estaba irrumpiendo en el espectáculo de un festival para presentar su canción. Y legalmente, por si no había quedado suficientemente claro. Después de todo, era un justiciero buscado. Intentar inscribirse legalmente probablemente solo conseguiría que la policía llamara a la puerta, independientemente de si los organizadores le permitían entrar o no. Fue un movimiento bastante audaz, ya que pasó de un vigilantismo moralmente ambiguo a una intrusión directa y contundente en un festival y tomó el escenario como rehén para tocar su canción antes de sumergirse. Esta vez, en realidad se estaba metiendo en el camino de un criminal o de un villano, en palabras de los medios. Pero si eso era lo que tenía que pasar para que él se presentara, entonces que así sea. Hoy iba a darlo todo. Vergonzoso o épico. Hoy la línea se desdibujó. Si bien puede sentirse un poco apenado por causar problemas a los productores y organizadores de este evento, simplemente no podía pensar en un mejor lugar para realizar la presentación. Ningún otro lugar tenía todo lo necesario para que el debut de esta canción fuera lo mejor posible. Equipo, público, acústica, ambiente. Todo fue perfecto. Claro, no planeaba simplemente aterrizar en el escenario y luego mecerse sin más. Sería como servir una comida gourmet en un plato de cartón. En realidad lo había planeado meticulosamente. A lo largo del último mes, envió clones varias veces al lugar para investigar y aprender a usar los implementos y luces de la escenografía, además de aprender los esquemas del lugar, para poder planificar adecuadamente dónde y cómo entrar. También consultó algunos tutoriales en línea para complementar.
Y como aún le daba algo de pena entrometerse de esa manera, también se aprendió un poco los horarios de todas las bandas y otros eventos, para poder hacer su entrada en el momento en el que causaría menos problemas a los involucrados. En definitiva, sus planes fueron lo más minuciosos posible. La única forma de que esto saliera mal era que su canción resultara ser una mierda. O que Omar apareciera y lo dejara inconsciente de un puñetazo. Él no estaría allí, ¿verdad? Podía lidiar con los héroes que pudieran estar allí como seguridad, había planeado colocar algunos de sus clones como guardias para mantenerlos a raya mientras sonaba la canción, pero si alguien como Omar intervenía, iría a prisión con seguridad. Por supuesto, para evitar eso, podría simplemente hacer que sus clones hicieran todo el espectáculo mientras él permanecía en medio de la multitud, a salvo y protegido de cualquier héroe poderoso que pudiera estar allí. Él podría hacerlo, pero no se sentía bien. Tenía que ser él quien estaba allí. Estaba mostrando al mundo los resultados de su propio esfuerzo. Dejárselo todo a los clones mientras se mantenía al margen no sonaba muy propio de un granjero de Aura. Incluso aunque fuera innecesario, y tal vez tonto. A veces presumir era eso. A veces, el Aura Farming era así. Probablemente. Taka resopló con ironía antes de mirar a su alrededor. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad, sistema? Pero incluso después de que pasaron varios segundos, no hubo respuesta. Taka levantó una ceja y miró a su alrededor con una expresión extraña. Sin embargo, después de un rato, resopló y negó con la cabeza con impotencia. Sí, supongo que tener dudas no es propio de un granjero de auras. Taka suspiró, estiró un poco los brazos y la espalda y luego se puso de pie, su mirada adquirió ahora una resolución nunca vista hasta entonces. Sin más dilación, se dirigió a un locker cercano y sacó su traje de Rocky Nesis. Sudadera negra con capucha, máscara negra y pantalones negros. Audacia al límite. Habría sido bueno tener una capa, pero cambiar su atuendo callejero por una capa habría sido un cambio demasiado brusco. Tal vez una vez que ingresara a UA, pediría una capa para su traje de héroe. Pero eso era para el futuro. Después de cambiarse de ropa, Taka dejó escapar un suspiro nervioso y caminó hacia el centro de la habitación. De su aura, de repente varios clones comenzaron a materializarse junto a él, todos ellos vistiendo el mismo atuendo de Rocky Nesis. Y luego, de la nada, todos sus clones tomaron poses dramáticas a su lado, convirtiéndolo en el único que permaneció de pie normalmente. Taka sudó una gota y se giró para mirarlos, estupefacto. ¿Por qué sus clones eran así? No importa. Suspiró y negó con la cabeza con ironía, ya algo acostumbrado a las travesuras de sus clones. Un crujido en el cuello y un aflojamiento del hombro después, miró hacia adelante con determinación. Muy bien, hagámoslo, joder. Decir palabrotas no te hace genial, intervino uno de sus clones. El resto asintió al unísono. Taka suspiró. Lo sé, solo estoy nervioso. Otro clon habló, inclinando ligeramente la cabeza. Por cierto, ¿por qué nos convocaste? Es un viaje de 3 horas a Tokio. Moverse en tándem de esta manera no parece muy eficiente. Taka resopló. Fue por el efecto dramático. Sus clones lo miraron con extrañeza. Y luego, desaparecieron. Ejem. Taka se aclaró la garganta. Era hora de moverse. Horas después. Una enorme multitud se encontraba frente al escenario, al menos 1000 personas saltaban, meneaban la cabeza y cantaban al ritmo de la banda principal, que se encontraba en el centro del espectáculo. El aire era denso y caluroso, pero aún así, no apaciguó el ánimo de los entusiastas de la música, quienes, en lugar de desagradarla, parecían disfrutarla junto con la música. Sus corazones latían con fuerza y se les ponía la piel de gallina, obligándolos a moverse para liberar tanta energía. Se les llenaron los ojos de lágrimas mientras miraban a la gente en medio del escenario. Pero como todo en la vida, la canción que se estaba tocando finalmente comenzó a llegar a su fin, y al unísono, las emociones de la multitud también comenzaron a apagarse.
Aproximadamente un minuto después, la canción llegó a su fin y la banda que la interpretaba hizo una profunda reverencia al público antes de bajar del escenario mientras la multitud los llamaba y aplaudía febrilmente. Al mismo tiempo, el locutor entró y caminó hacia el micrófono, saludando a la multitud. Eso fue épico, ¿verdad, chicos? Démosle un gran aplauso a la banda, a Just Ate a Banana. Los vítores y aplausos de la multitud se intensificaron, a los que se sumaron algunos silbidos, inundando todo el lugar. El locutor asintió satisfecho y rió con ganas. Ja ja ja, puedo sentir el amor que sienten por esta banda en el aire. Ojalá que esta no sea la única vez que nos honren con su presencia. La multitud vitoreó. Después de reír un poco más, el locutor miró fingidamente su muñeca como si tuviera un reloj allí, y se volvió hacia la multitud. Bueno, chicos, nos tomaremos un pequeño descanso. Vayan a comprar algo o a descansar de tanto saltar para que estén completamente recuperados para cuando volvamos con la siguiente banda, Mayores Echi, en 10 minutos. Se escuchó otra ovación. Y con eso, el locutor bajó del escenario. La multitud también comenzó a dispersarse, con algunas personas frotándose la barriga, preguntándose qué deberían comer y otras planeando ir a los límites del festival para recostarse un rato y recuperarse. Pero justo cuando estaban empezando a irse para siempre. ¡Bam! Todos se sobresaltaron cuando todas las luces de la zona se apagaron, dejando todo el lugar a oscuras. ¿Qué está pasando? ¿Un desmayo? Tienes que estar bromeando. Será mejor que no cancelen esto. Gasté más de la mitad de mi salario en esto. La confusión pronto se apoderó de toda la masa de gente, con muchos mirando a su alrededor para ver si había algún miembro del personal que pudiera decirles qué diablos estaba sucediendo, y algunos otros ya estaban enojados. Pero entonces, justo cuando algunos de los presentes empezaban a preguntarse si algo malo podría estar sucediendo realmente. ¡Bam! Una única luz se encendió, apuntando a un punto vacío del escenario. Todos miraron confusos el escenario. La confirmación de que no había ocurrido un apagón generó más preguntas que respuestas. Aún más extraño, algo parecía estar sucediendo en el escenario, a juzgar por la luz que se proyectaba en el centro, como si iluminara a alguien que no estaba allí. ¿Hubo algún evento especial? ¿Venía alguien importante? La multitud se puso cada vez más inquieta porque nada ocurría. Pero entonces, la única luz del escenario comenzó a moverse hacia arriba hasta aterrizar en lo alto del escenario, donde la mitad de la luz se perdió en el cielo nocturno, mientras la otra mitad iluminaba los rayos que daban forma a la escenografía. Por un momento, todos inclinaron la cabeza. ¿De verdad había algo que fallaba? No había nada. Pero toda la confusión se convirtió en shock cuando, desde lo alto del cielo, una figura descendió, aterrizando limpia y elegantemente sobre las vigas con los brazos cruzados. ¿Qué demonios? ¿Quién es ese? ¿No fue esto un descanso? ¿Por qué se reinicia el programa? Espera, conozco a ese tipo. Pronto, algunos de los presentes en la multitud empezaron a notar cierta familiaridad en la figura. Una sudadera negra que ocultaba el cabello, una máscara negra que ocultaba la boca y pantalones negros que solo le agregaban más nerviosismo. Solo había una persona con un atuendo como ese. ¿Rocky Nesis? ¿Por qué está ese tipo aquí? ¿Rocky Nesis? ¿Ese tipo? ¿En este lugar? ¿Por qué iba a...? No me digas. Todas las miradas se centraron en la misma persona, algunas molestas, otras emocionadas. Las emociones de la multitud, hasta entonces relajada, comenzaron a surgir de nuevo, volviendo a hacer ruido todo el lugar. Pero justo cuando el parloteo y el ruido parecían estabilizarse, ocurrió algo que sumió todo el entorno en un caos absoluto. ¿Qué es eso? Un hombre señaló hacia donde estaba Rocky Nesis. ¡Santo! Una mujer se quedó boquiabierta. Así que era verdad, exclamó un adolescente radiante. De repente, varias figuras más comenzaron a descender del cielo y aterrizaron junto a Rocky Nesis. Misma ropa, misma estatura, misma constitución. Lo que había sido un único Rocky Nesis se había convertido en Rocky Nesises, no lo sé, amigo. Entonces,
para sorpresa de todos, el grupo saltó al unísono, y se escuchó un fuerte estruendo cuando el grupo aterrizó en medio del escenario mientras la luz lo seguía. Solo para que, justo cuando todas las miradas se posaran sobre ellos, posaran dramáticamente. A excepción del Rockinesis que había llegado primero y que ahora estaba al frente del grupo con los brazos cruzados. Al menos ese fue el caso hasta que todos levantaron sus manos en el aire simultáneamente. Instantes después, instrumentos de todo tipo volaron desde todas partes. Aterrizaron perfectamente en sus palmas, o en el caso de los instrumentos más pesados, justo frente a ellos. De esta manera quedó muy claro lo que estaba por suceder. Mierda. ¿Un concierto de Rockinesis? No sé por qué no lo anunciaron, pero estoy totalmente a favor. Me pregunto qué canción tocará. Debe ser en Animal en el que me he convertido. No, aparecer en un concierto como este, ¿qué otra cosa podría ser sino la primera canción que compuso? Tiene que ser Future in My Hands. Ahora mejorada y con más instrumentos. ¿Por qué no ambos? La multitud enloqueció al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Charlas constantes, vítores y silbidos llenaron los alrededores. Mientras tanto, el grupo Rockinesis permaneció en el centro del escenario, inmóviles, como estatuas, iluminados por una sola luz, hasta que de repente. ¡Bam! Todas las luces se encendieron al mismo tiempo, cegando a la multitud y obligándola a cubrirse los ojos. Pero a medida que su vista fue anulada, sus otros sentidos se agudizaron. Chaka-chan. Pronto, el familiar riff de guitarra que anunciaba la llegada de Rockinesis llegó a sus oídos, convirtiendo los ceños fruncidos en sonrisas de incredulidad. Y entonces, cuando sus ojos recuperaron la vista, lo vieron. El grupo de Rockinesis, de pie con las luces cegadoras golpeándoles la espalda, sus frentes envueltos en negro. Una imagen que quedaría impresa en la mente de muchos ese día. Y así, mientras los corazones de la multitud comenzaban a latir al unísono. La música comenzó. Capítulo 24. La canción. La canción. Cuando la voz de Taka bajó, la multitud, silenciosa pero rebosante de anticipación, estalló al unísono. La melodía los impactó al instante. El ritmo, la voz, los arreglos, todo se clavó en el corazón del público en un solo compás, arrastrando consigo sus emociones. El apartado visual tampoco se quedó atrás. Los láseres rojos y azules cortaban el aire, barriendo el escenario e iluminando las siluetas de los muchos Rockinesis, mientras un espeso velo de humo teatral se extendía por el suelo, dando a las figuras idénticas una presencia casi de otro mundo. Los vítores y silbidos provenían de la multitud emocionada, pero la canción los abrumó a todos, y al público no pareció importarle en lo más mínimo. Saltaron, gritaron e incluso lloraron, desbordados de emoción. Siempre había gente emocional que lloraba en los conciertos. Todo el lugar estaba sumergido tan profundamente en la actuación que casi nadie notaba lo que ocurría a los lados del escenario. Ocultos bajo el estruendo de la música, gritos de frustración luchaban por ser escuchados. ¡Maldita sea! Alguien ha subido ahí para detener a ese tipo, gritó un héroe con un traje azul y blanco en su radio, tratando de no ser tragado por la canción ensordecedora. Una respuesta se escuchó entre la estática. Aquí al este. El camino está completamente bloqueado por un clon. No podemos pasar. Mierda. ¿Cómo demonios pueden bastar los clones para detenernos a todos? Un héroe a su lado gimió, esto se está poniendo deprimente. Sin querer darse por vencido, el primer héroe metió la radio en su bolsillo y marchó hacia las escaleras que conducían al escenario. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una figura apareció silenciosamente en su camino. Rockinesis, presumiblemente un clon, flotaba tranquilamente en el aire, con los brazos cruzados y las piernas colgando. Apareció frente a él, bloqueándole el paso por completo. El héroe apretó los dientes. Rockinesis, no tienes permiso para actuar aquí. De hecho, olvídalo, eres un fugitivo buscado. Quítate del camino y acaba con esta farsa. Pasó un segundo de silencio, ambas miradas chocando, en una lucha de voluntades, hasta que la figura vestida de negro de repente levantó una mano.
Y movió un dedo de izquierda a derecha. La petición del héroe, denegada. Basta. Espetó el héroe, levantando las manos. Los guijarros, afilados, densos y acelerados, se dispararon como una tormenta de granizo hacia el justiciero. Lamentablemente, todos se convirtieron en polvo antes incluso de llegar a él. ¿Qué? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el héroe fue arrancado del suelo, elevado por los aires como un niño travieso gracias a la telequinesis y trasladado directamente de vuelta al grupo de otros héroes antes de caer sin contemplaciones al suelo. Segundos después, se puso de pie de un salto y gimió, frotándose las sienes. ¿Por qué Midan es tan patético? Antes de que pudiera revolcarse por completo, su radio vibró nuevamente en su bolsillo. Todos los héroes, tengan cuidado, no deben detener a Rokinesis. El héroe lo agarró al instante. Pero el señor Takeda, él, está enloqueciendo al público. Claro, puede que haya irrumpido con fuerza en el escenario y alterado el horario, pero esto es una publicidad increíble para el evento. Estás bromeando. Además, los está abrumando por completo, ¿no? Simplemente déjenlo estar. De todos modos, no es como si pudieran hacer algo. La postura del héroe se desplomó hacia adelante en señal de derrota, luciendo al borde de las lágrimas. De vuelta al escenario, los numerosos Rokinesis siguieron tocando en perfecta coordinación, cada clon interpretando su parte con una precisión casi sobrenatural. Pero no se detuvieron ahí. Al poco tiempo, algunos de los clones comenzaron a bailar breakdance mientras todavía tocaban, flexionándose con tanta fuerza que casi rozaba la ostentación. Pero a juzgar por la reacción emocionada del público, seguro que no les importó un comino la obvia exhibición. Mientras tanto, Taka sudaba desde su lugar al frente, permaneciendo de pie normalmente mientras desempeñaba su papel. «Estáis haciendo demasiado», les lanzó una mirada a sus clones. Sus clones lo miraron. «Lo estamos haciendo todo. Me parece bien». Taka suspiró para sus adentros, mirando a otro lado. Tenía que admitirlo, ver a alguien tocar un piano, un bajo o una batería mientras giraba sobre su cabeza era objetivamente impresionante. «Lo que sea», murmuró en voz alta. Entonces, con un movimiento fluido, se dejó caer, apoyó las palmas de las manos y comenzó a girar sobre su cabeza también, guitarra en mano, sosteniéndola con aura mientras sus dedos seguían tocando. El ritmo que tocaba se intensificó, dominando la melodía mientras sus piernas pateaban y se balanceaban salvajemente en el aire. Y luego le dimos más vida al espectáculo. Flotó, mientras seguía girando, sus riffs de guitarra resonaban a través de la canción, ahogando momentáneamente a los clones, que redujeron la velocidad para dejar que el acto principal tomara el centro de atención. La multitud se quedó paralizada. Su frenesí se apagó a mitad del salto, el asombro absoluto fue suficiente para paralizar todo. Y hubo más. Cuando la canción se acercaba a su clímax y Taka aterrizó nuevamente en el escenario, todos los Rokinesis levantaron un dedo. Y entonces, un aluvión de luces estalló en el cielo, rápido e implacable, como ametralladoras Gatling disparando fuegos artificiales que nunca explotaron. Los ojos del público brillaban. Los más emocionados ya echaban espuma por la boca. Incluso los héroes que antes habían intentado silenciarlo todo solo podían mirar, embelesados por el espectáculo. Los ojos de Taka brillaron debajo de la máscara y una sonrisa emocionada tiró de sus labios. Esto era todo. Esto era para lo que había pasado meses preparándose. Esta era la culminación de todos sus esfuerzos. La prueba de lo que podía crear con sus propias manos, con su propia mente. Las oleadas de notificaciones de aura que resonaban en sus oídos fueron ignoradas por completo. Solo le importaban los rostros atónitos que tenía ante sí y el sonido de su propia canción que llenaba la noche. El calor, el sudor, el volumen ensordecedor, cualquier otro día, lo habrían vuelto loco. Pero esta noche, cada sensación lo impulsaba, lo agudizaba, lo impulsaba aún más. Esta noche, ya no era el Taka de siempre. Esta noche, estaba en su apogeo. Aunque fuera temporal, aunque solo estuviera en su cabeza. Esta noche brilló más que nadie. Jaja. Taka rió,
sus ojos brillando. Otra alerta del sistema sonó en sus oídos, pero, una vez más, fue ignorada. La sonrisa burlona de Taka tras la máscara se amplió hasta convertirse en una amplia sonrisa que mostraba los dientes. Una vez más, se elevó en el aire, flotando cada vez más alto, con el cable de la guitarra tenso detrás de él mientras los altavoces lo seguían. Pronto, la canción llegó a su recta final, y con ella llegó el clímax, una oleada abrumadora que llenó al público de emociones que la mayoría ni siquiera había experimentado. Inspiración, emoción, motivación pura. Se les apretaba la garganta, se les temblaba el cuerpo, sus corazones latían al unísono con el de Taka. Por un momento, cada persona en el lugar lo sintió. No, lo vieron. Su presencia, su existencia, su esencia misma brillaba con más intensidad que cualquier cosa que hubieran presenciado. Como si una nueva estrella hubiera estallado en el cielo nocturno, eclipsando al resto. La sintieron ondear a través de ellos, cada célula temblando como si despertara. Su aura. A medida que el clímax se desvanecía, Taka regresó lentamente al escenario. La luz cegadora a su alrededor se desvaneció y las emociones del público comenzaron a estabilizarse, aunque no a desvanecerse. Con el tiempo, el ritmo frenético disminuyó y la melodía se suavizó. Y finalmente, con un último acorde resonante, la canción terminó, dejando tras de sí una sensación satisfactoria, casi cruelmente tentadora de querer más. Un minuto entero de silencio absoluto cayó sobre todo el festival. Ni un susurro del público. En cambio, todos miraban al frente con la mirada perdida. Por un instante, la sonrisa de Taka vaciló detrás de su máscara. Pero eso simplemente había sido la multitud volviendo de su trance. Una vez que todos regresaron a la realidad. Aplauso. Un solo aplauso rompió el silencio. Y luego otro. Y otro más. Hasta que todo el recinto estalló en aplausos, ni una sola persona se quedó quieta. Incluso los héroes, que habían estado luchando por detenerlo minutos antes, no pudieron evitar aplaudir. Taka dejó escapar un largo suspiro de satisfacción, mientras el sudor corría por su rostro bajo el calor de las luces y la sofocación de la máscara y la sudadera con capucha. Resopló levemente y cerró los ojos mientras se sumergía en el frenesí y el asombro de la multitud. Su ritmo cardíaco y el estado intenso en el que se encontraba anteriormente se enfriaron cuando los vítores de la multitud llegaron a sus oídos. Sus clones hicieron otra serie de poses ridículas detrás de él, pero no le importó. En ese momento, solo pensó en la aclamación de la gente. Al menos, hasta que el estridente sonido de las sirenas de la policía cortó los vítores. Sus ojos se abrieron de golpe y su rostro, hasta entonces relajado, se transformó de repente en uno inexpresivo. ¡Ah, mierda! Inmediatamente, chasqueó los dedos y todos los clones en el escenario desaparecieron al instante. Un solo movimiento de su mano desconectó todos los instrumentos de cualquier configuración que hubiera improvisado. Y luego, después de una breve reverencia al público. ¡Bam! Taka salió disparado hacia el cielo, elevándose mientras cada pieza del equipo lo seguía como una cola flotante de metal. Punto de vista de Taka, minutos después, a través del cielo. Por fin está hecho. 3 meses enteros de trabajo finalmente dieron sus frutos. Uf. Exhalé, tratando de calmar mi corazón que aún latía como loco. Eso había sido increíble. Incluso ahora me sentía, elevado. Como si hubiera ascendido o algo así. Tal vez volvería a caer en la mediocridad una vez que me desplomara en mi cama esta noche, pero por ahora, sentía como si el mundo entero estuviera en la palma de mi mano. Al instante, mi mente regresó al concierto. ¿Volvería a sentirme así alguna vez? ¿Esa sensación de estar en la cima? Apreté el puño y una pequeña sonrisa burlona tiró de mis labios. ¿Qué demonios? Estoy actuando como un niño demasiado emocionado. Negué con la cabeza. Fuera lo que fuese aquello ahí abajo, me había sacudido más de lo necesario. Por ahora, debería concentrarme en escapar de la policía. Cierto, olvidé por un segundo que existías. Fue en parte la misión del sistema lo que me impulsó a hacer todo esto, ¿no?
Es increíble cómo lo olvidé por completo. Bueno, dame un golpe, dije, haciendo un gesto con la mano. Y me golpeó. Completo. Has dado un paso adelante en tu camino hacia el verdadero cultivo de aura, porque el verdadero granjero de aura no roba. El granjero de aura crea, muestra e inspira. Condiciones para completarlo. Desarrolla tu propia canción, marca de verificación gruesa. Una vez terminada, preséntala en un lugar con más de 1000 personas, marca de verificación gruesa. Haz que la gente disfrute de tu canción, marca de verificación gruesa. Eso es mucha aura. Murmuré, con los ojos brillantes por la recompensa. Naturalmente, abrí mi estado para ver lo ridículos que se habían vuelto mis números. Página de estado. Fuerza, 119. Defensa, 238. Proyección del aura, 6062. Aura total, 9052. Habilidades. Limpio. Radar de problemas. Conocedor. El dolor es solo una sensación. Objeto inamovible. Habla verdadera. Respiración verdadera. Caminar verdadera. Buen trabajo al vencerme. Pero eso era solo un clon. Cuerpo eficiente. Proyección del aura, modo piu piu. Técnica imaginaria, mi tema. Ojo de esperma. Vaya. ¿Qué demonios? Me quedé boquiabierto al ver el número. Fue. Más de 9000. ¿Cómo diablos había sucedido eso? Mi app apenas había llegado a los 6000 esta mañana. Aumentó 3000 en una sola noche, eso es una locura. 1000 eran de la misión, entonces, ¿los otros 2000 deben haber venido de la audiencia? Jaja. Solté una risa irónica. Esto superaba mis expectativas. Mi predicción de llegar a 10.000 cuando UA comenzara de repente me pareció demasiado conservadora. Quedan 3 meses. Con estas estadísticas, ¿quién sabe qué tan destrozado estaré entonces? Sí, ya sé, la habilidad, mi tema, ¿verdad? ¿Justo ahora? Oh, ¿y qué es? Ojo de esperma, activo. Descripción: los ojos son la ventana del alma y también pueden reflejar el aura pura que irradias. Solo tienes que hacer que brillen un poco. Porque los ojos brillantes significan que estás enganchado. Puedes cambiar el color de tus ojos según tu elección. Puedes hacer que tus ojos brillen. Puedes agregar una pequeña llama que no queme a tus ojos para darte ese clásico ojo de esperma. Bueno, supongo que tiene sentido que apareciera algo así, murmuré, mirando la habilidad de arriba a abajo, antes de quedarme un poco inexpresivo. ¿Pero tenía que llamarse así? ¿No podrías haberlo llamado simplemente ojos inquietos o algo así? ¿Cómo sí? Tú haz lo que quieras, amigo. Aún así, por muy divertida que fuera la habilidad, no era la que esperaba con ansias en ese momento. Entonces, después de revisarlo una última vez, cerré la notificación y abrí mi nueva habilidad, ansioso por ver qué podía hacer. Técnica imaginaria, mi tema, activo. Descripción: todo parece perdido. Los héroes están derrotados, el mundo es un desastre y solo la fatalidad tiñe el horizonte. Ahora, los débiles simplemente se encuentran impotentes ante un destino que no pueden cambiar. El mal ha triunfado. Ya no hay esperanza. O eso creían. Mientras los sobrevivientes lloran derrotados, algo afilado corta su desesperación. Una melodía. Una que todos conocen demasiado bien. Las cabezas se levantan y caen lágrimas de esperanza. Y todas las miradas se centran en un punto. Allí está, bañado por la puesta de sol, acompañado de una canción grabada en la memoria del mundo. El granjero de Laura. Reproduce una canción de tu elección en la mente de las personas que te rodean cuando lo desees. La canción elegida no se manifestará como una canción literal que suena en su cabeza, como si tuvieran un altavoz en el cerebro. En cambio, será creada por el inconsciente de la persona, haciéndole imaginarla, incluso si no suena. Similar a la esquizofrenia, pero más genial. Tú también puedes escuchar la canción si lo deseas. San. Sí,
eso es. Ejem. No es que ya me muera de ganas de probarlo ni nada. Suspirando, cerré la pantalla y me concentré nuevamente en volar, aunque seguí mirando el espacio vacío donde había estado la ventana más veces de las que quiero admitir. Bueno, esa será una habilidad muy divertida para usar en el futuro, murmuré y sonreí levemente. Pero entonces, mi teléfono vibró. Levanté una ceja y lo saqué. Alguien había enviado un mensaje. ¿Seiji había visto lo que estaba haciendo y finalmente decidió pedirme cuentas por mis acciones? Curioso, abrí la aplicación. Y mi ceja se arqueó al ver lo que vi. Jennifer, oye, Takahashi. ¿Adivina qué? Estaba en un festival de música en Tokio y de repente apareció Rocky Nesis. ¿Puedes creerlo? Imagen de Hiro haciendo un signo de paz con la pandilla Rocky Nesis en el fondo, rockeando muy fuerte. Me masajeé la cara con algo parecido a confusión o frustración, no lo sé. Por supuesto que ella estaba allí. Luego, suspirando, escribí una respuesta. Tú, deja de ser fanática. ¿Antecedentes? Capítulo 25, Viralización. Viralización. Prefectura de Chiba, en cierta casa. En una habitación decorada, extravagantemente, una chica de piel y cabello rosados, con pequeños cuernos en forma de gancho y ojos negros con iris amarillos, dejó escapar un fuerte suspiro mientras dejaba caer su mochila junto a la cama y se arrojaba de bruces sobre ella, gimiendo. Ella no era otra que Mina Asido, una de las futuras estudiantes del 1A. Exámenes finales, exámenes finales. ¿Qué rollo? ¿No pueden hacerme el último año más fácil? ¿Por qué tienen que hacerlo difícil hasta el final? Ella pateaba y se agitaba como una niña en medio de una rabieta. Pero al final se quedó sin energía y exhaló un último suspiro dramático. Luego agarró su teléfono y se sumergió en la sesión de desplazamiento habitual para descomprimirse un poco. Videos de todo tipo pasaron ante sus ojos: moda, colaboraciones de baile, consejos aleatorios de salud y entrenamiento, algunos memes. Lo de siempre. Pasaron los minutos, pero entonces, justo cuando llegaba al que decidió que sería el último corto del día antes de finalmente levantarse a hacer algo productivo, apareció un video muy peculiar. Parecía un concierto, o quizás un festival. Era difícil saberlo. Las imágenes fueron filmadas desde la multitud, por lo que el ángulo no era exactamente claro, como tampoco lo era la calidad. Mina se detuvo un momento. El espectáculo en el escenario era sorprendentemente llamativo. Quien estuviera a cargo de la iluminación y los efectos especiales se había esforzado al máximo. Y la canción también es extrañamente pegadiza, pensó, moviendo la cabeza ligeramente al ritmo. Sin embargo, la distancia del que grababa el video disminuyó un poco la calidad. Pero aparte de eso, no era nada del otro mundo. Así que, tras unos segundos, pasó el pulgar por la pantalla, lista para cerrar la aplicación y luego apagar el teléfono. Pero entonces, algo llamó su atención. La banda en el escenario, a pesar de sus atuendos bastante sencillos, de repente comenzó a bailar breakdance. Su pulgar se congeló a mitad del movimiento. El breakdance era su especialidad, después de todo, y se le daba bastante bien, al menos en su humilde opinión. Así, sintiendo que su curiosidad florecía de nuevo, su mirada se agudizó mientras observaba sus movimientos con más atención. Analizando la actuación con ojo crítico. Son buenos, tarareó, masajeándose la barbilla como un viejo maestro. Claro, no era una maravilla, solo bastante buena. Había visto actuaciones increíbles en línea que solo podrían haber sido logradas por los dioses del breakdance que habían llegado a la Tierra para impactar al mundo. Este, en cambio, se mantuvo al nivel de simples mortales. Eso no le restó habilidad a la banda. Parecía que ya llevaban un año haciéndolo, y se notaba en sus movimientos. Pero claro, si eso hubiera sido todo lo que había para ver, el destino del video era quedar inacabado de todos modos. Sin embargo, tan pronto como estaba a punto de cerrar la aplicación nuevamente, la calificación de la banda pasó de bastante buena a ¿qué diablos? Empezaron a tocar sus instrumentos mientras bailaban breakdance. A Mina se le salieron los ojos como platos al verlos.
¿Cómo demonios lo están logrando?, gritó para sus adentros. Sin embargo, después de un rato, supuso que debía haber sido gracias a uno de los quirks de los miembros. Pero justo cuando la novedad comenzaba a desvanecerse, por impresionante que todavía fuera, el miembro de la banda que estaba al frente, que hasta entonces simplemente había estado tocando normalmente, de repente mejoró su juego. Oh. Oh. Empezó a flotar. No, no solo eso. Flotar, moverse, girar y patear de maneras que ella apenas podía creer, todo mientras la guitarra en sus manos surgía en un solo feroz que se apoderaba de toda la canción. Sin darse cuenta, se encontró completamente absorta. Y después de unos segundos, la curiosidad pudo más que ella. Se sumergió en los comentarios para averiguar quién era este artista. Y no tardó mucho. Rokinesis, ¿qué clase de nombre es ese? En la misma ciudad, en otro lugar. ¡Bam! Sordo. Golpe. Un chico de pelo largo y negro con ojos rojos golpeaba con los puños un saco de arena, cada golpe era alimentado por el agotamiento y el dolor. Este no era otro que Kirishima, futuro miembro de la clase 1A de la UA en busca de hombría. Después de unos 5 minutos, finalmente se detuvo. Empapado en sudor y jadeando con dificultad, se miró los puños con expresión irónica. ¿Convertirme en héroe, realmente podré lograrlo solo con este don? Apretó el puño y la frustración retorció su rostro. Pero entonces negó con la cabeza, dio un paso atrás y agarró una toalla para secarse el sudor. Una vez seco, se sentó en la cama con un suspiro desanimado y cogió el teléfono, navegando por las redes sociales para relajarse un momento antes de volver a entrenar o estudiar. No planeaba descansar mucho tiempo, ya que solo era un respiro. Quizás vería uno o dos como máximo, antes de volver a la acción. Pero casualmente el primer video que apareció lo sobresaltó. Fue un concierto, varios chicos con exactamente la misma apariencia interpretando una canción mientras realizaban movimientos de breakdance increíbles que desafiaban la lógica. No estaba muy familiarizado con la música ni le interesaba especialmente. Era un simple consumidor ocasional que disfrutaba de lo que sonaba bien, pero que nunca se comprometió con ninguna banda. Así que, salvo cierta sorpresa por la coreografía surrealista y el ligero guiño que hizo al oír la canción apagada, el video no le pareció nada del otro mundo. Al menos, no hasta que el protagonista en el frente comenzó a flotar mientras bailaba en el aire, y la canción se intensificó junto con su ascenso. Había algo en la música, algo en la forma en que se movía, algo en la confianza que irradiaba. Fue tan barronal. En Tokio, hogar del héroe Ingenium. Oye, Tenya, ven a ver esto. Tensei Ida, mejor conocido como el héroe Ingenium, gritó desde el sofá de la sala de estar, con los ojos pegados al televisor. ¿Qué pasa, Tensei Nisan? Tenya Ida se levantó de la mesa del comedor, donde había varios libros de texto esparcidos, probablemente de un ajetreo de estudio. Se acercó mientras se ajustaba las gafas, mirando a su hermano y al televisor. Me preguntaba por qué algunos de mis colegas estaban tan ocupados ayer. Resulta que anoche pasó algo importante en el Festival de Música de Tokio. Miren. Tenya se volvió hacia la pantalla y entrecerró los ojos mientras leía el titular. Festival secuestrado. Un justiciero irrumpe en el espectáculo, se apodera del escenario y obliga a varios héroes a regresar mientras interpreta una canción original. En la pantalla se reprodujeron clips de la actuación de Rokinesis y de la reacción del público desde múltiples ángulos, lo que hizo que la joven Ida frunciera profundamente el ceño. El reportero comenzó a explicar la identidad del justiciero en detalle, enumerando sus hazañas y crímenes anteriores, y luego mostró testimonios de la multitud, que fueron sorprendentemente positivos para personas que técnicamente habían sido víctimas. Las gafas de Tenya brillaron con intelectualismo mientras se las ajustaba y dijo con aspereza, el vigilantismo es una actividad peligrosa e irresponsable. Espero que lo atrapen pronto. Tensei sonrió con ironía. Siempre tan serio. De hecho, me gustó la canción. Nii-san, no debemos fomentar ese tipo de comportamiento. Sí, sí. Prefectura de Mie.
Ochako Uraraka se agarró la cabeza con frustración, gimiendo en voz alta mientras estaba sentada en su escritorio. Un montón de cuadernos yacían abiertos frente a ella. Ah. Seguro que me convertiré en un héroe. Ya verás, Ua, apenas estoy empezando. Con esa nueva determinación, apretó con más fuerza el lápiz y se preparó para seguir estudiando. Ochako, la cena está lista. Golpe. Solo para que su cara se desplomara sobre el escritorio al segundo siguiente. Sí. Finalmente, sin embargo, levantó la cabeza y se puso de pie, saliendo de su habitación poco después. Unos minutos más tarde, estaba sentada con sus padres en la mesa del comedor, comiendo algunos platos japoneses muy tradicionales. Arroz con algo, no sé. Mientras comían, sus ojos se dirigían de vez en cuando al televisor en un rincón de la habitación que reproducía las últimas noticias, escándalos de héroes, incluido el más reciente sobre un tipo superhumano descubierto teniendo citas con otra heroína durante las horas de trabajo, informes de crímenes, pronósticos del tiempo y cualquier otra cosa que se considerara importante hoy en día. Y entre ellos, ¿un festival fue tomado como rehén por un justiciero? Eso ya no es un justiciero, es un villano. Murmuró el padre de Uraraka con el ceño fruncido mientras se llevaba más arroz a la boca con los palillos. ¡Oh Dios! Espero que esa gente esté bien, añadió su madre con preocupación en su voz. Ochako no dijo nada. Simplemente observó en silencio hasta que empezaron las entrevistas con las víctimas. ¿Parecen estar divirtiéndose? Prefectura de Saitama, en una habitación que estaba un poco desordenada. ¿Qué hizo este tipo ahora?, gritó un adolescente de cabello rubio y afilado, marcado con el símbolo de un trueno en negro, mientras miraba su teléfono con asombro, boquiabierto ante las imágenes de un justiciero muy familiar realizando la actuación del siglo. Estuvo en trance durante toda la canción, moviendo la cabeza sin darse cuenta. Cuando terminó la canción, se secó la única lágrima que rodaba por su mejilla. Eso fue precioso. Solo para que su emoción se transformara en furia al instante siguiente. Maldita sea, este tipo nunca falla. ¿Cómo puede alguien ser tan bueno? Juro que si alguna vez me lo encuentro, me arriesgo a que me maten por su autógrafo. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Denki, ¿has estudiado? Ah. Sí, quiero decir, sí, por supuesto que sí. La casa de Endeavor. Soto Todoroki estaba sentado en el sofá de su sala de estar, mirando su teléfono con expresión aburrida, siendo otra víctima más del downscrolling. Claro, siendo tan disciplinado, no lo disfrutaba precisamente. Solo navegaba porque no tenía nada más que hacer. Ya había estudiado bastante, entrenado por la mañana y tenía otra sesión programada para la tarde. Así que por ahora, simplemente estaba matando el tiempo mientras esperaba que su hermana terminara de preparar el almuerzo. Luego apareció el video que ya conocías. Rokine. Tristemente, se desplazó hacia abajo casi inmediatamente. Si no era interesante a primera vista, no iba a perder el tiempo viéndolo. Y así, a medida que pasaban los minutos, muchos videos se vieron afectados por la falta de interés de Todoroki. Solo se quedaba para ver videos informativos sobre la vida de un héroe o cortos científicos que hablaban de la temperatura o temas similares. Sin embargo, su racha de downscrolling llegó a su fin cuando la voz de su hermana lo llamó. Soto, la comida está lista. Dejó su teléfono a un lado y rápidamente fue a comer. Hoy le sirvieron su plato favorito, soba frío. Tan pronto como se sentó a la mesa, miró con ojos hambrientos los platos llenos de comida. Pero cuando miró a su hermana, no pudo evitar quedarse desconcertado. Se detuvo a mitad de servicio mientras miraba su teléfono, del cual salía música. ¿Qué pasa, Fuyumi? ¿MMM? Ah, nada. Enseguida se recuperó, guardándose el teléfono en el bolsillo y sentándose con Soto. Soto parpadeó y lo descartó con facilidad. Fuera lo que fuese, no parecía importante. Pero cuando estaba a punto de sentarse también y comenzar a comer. Esa va a la lista de reproducción. Su hermana murmuró algo. Soto solo pudo levantar una ceja en señal de confusión. Hogar ya lloroso.
Momo estaba absorta en sus estudios. A su lado había una pila de libros cuidadosamente ordenados, cada uno con material de química avanzada. Al otro lado había un plato lleno de dulces variados. A medida que pasaban los minutos, alternaba entre leer, comer un dulce y crear pequeñas muestras cúbicas de diferentes materiales, cada una de forma perfecta, mientras permanecía absorta en el libro que tenía en las manos. Finalmente, dejó escapar un suspiro cansado y se frotó la sien con expresión cansada. Un poco de té estaría bien, murmuró, dejando el libro y poniéndose de pie. Salió de su habitación y se dirigió a la cocina. Allí vio a la criada encargada de cocinar revisando su teléfono con una mano mientras limpiaba la encimera con la otra. Yuka-san, ¿puedo molestarte con? Sus palabras se detuvieron cuando una melodía llegó a sus oídos, el sonido proveniente del teléfono de la criada. Aunque a Momo no le gustaba especialmente ese género, por alguna razón se sintió inesperadamente atraída por él. Ella se acercó, inclinándose ligeramente para mirar por encima del hombro de Yuka. ¿Yuka-san? Ah. La criada salió de su trance de un salto, girando a toda prisa. Lo siento mucho, Momo-sama. Me distraje. Está bien, aseguró Momo con una sonrisa amable, aunque su mirada se desvió con curiosidad hacia el teléfono. ¿Qué era esa música? ¿Esto? Yuka parpadeó y luego volvió a encender su teléfono. El video se reanudó inmediatamente. Yuka explicó, es la canción que tocó un justiciero ayer en el Festival Musical de Tokio. Al parecer, irrumpió en el evento y se apoderó del escenario antes de irse una vez que terminó. La expresión de Momo se tensó por la preocupación. ¿Alguien salió herido? Yuka parpadeó rápidamente, sudando ligeramente. Ah, no. La verdad es que, por lo que he visto, la multitud parecía disfrutar mucho siendo rehenes. A Momo le goteaba ligeramente el sudor. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hacer más comentarios, la canción se intensificó. Las imágenes mostraban a Taka flotando sobre el escenario mientras su solo de guitarra dominaba por completo la música, haciendo que ambos abrieran los ojos de par en par. Cuando terminó la canción, les tomó 10 segundos completos salir de su trance. «¿Sé cierto? ¿Qué puedo servirle, Momo-sama?», preguntó Yuka rápidamente. «Ah, un té, por favor. Estoy un poco harto de tanto dulce». Enseguida. Mientras la criada comenzaba a prepararlo, Momo volvió a hablar. «Por cierto, ¿cómo se llama ese justiciero?». «Playa Municipal de Takoba». «Jajaja, jajaja». Un adolescente de cabello verde respiraba con dificultad mientras estaba sentado sobre un refrigerador averiado, con la parte superior de su chándal apoyada a su lado mientras la parte superior de su cuerpo goteaba sudor. Su mirada recorrió la enorme extensión de basura que le quedaba por limpiar, casi 1 kilómetro. Su cuerpo quizá estaba tomando un respiro, pero su mente seguía funcionando sin parar. Debería priorizar la limpieza de esa zona primero. Así será más fácil llevar los restos por este lado, ya que son bastante grandes y engorrosos. Sus ojos analíticos escudriñaron el desorden, planeando un mejor enfoque para la tarea que le habían encomendado. Pero entonces salió de sus pensamientos y se giró hacia cierta persona que estaba cerca. Un hombre rubio y esquelético que viste una camiseta de gran tamaño, nada menos que el héroe número 1, All Might. Midoriya hacía tiempo que se había acostumbrado a la presencia de su mentor. En cambio, lo que llamó su atención fue el hecho de que Omar estaba mirando intensamente su teléfono y de él salía música. All Might. Midoriya se levantó y se acercó a él. El jarro pausó el video que estaba viendo y levantó la vista. Ah, lo siento, joven Midoriya. Estaba revisando unas imágenes de un incidente que ocurrió anoche a unas estaciones de aquí. Estaba dormido, así que no me llamaron. ¿Un incidente? Midoriya inclinó la cabeza. Nada grave. Algo pasó en el festival de música, ya sabes, ese que se hace todos los años. Midoriya parecía un poco avergonzado. Lo siento, no. Almec lo despidió con un gesto. No pasa nada. Yo tampoco sé mucho. ¿Qué pasó?,
Preguntó Midoriya, curioso por saber qué tipo de situación llamaría la atención del héroe número 1. Alguien irrumpió en el evento y se apoderó del escenario por un rato, tocó su canción y luego se fue. Oh, asintió Midoriya, aunque parecía un poco perdido. No parecía algo lo suficientemente grande como para que le importara a un héroe del calibre de All Might. All Might se rió. Jajaja, no hace falta pensarlo mucho. Solo estaba revisando el video y me gustó la música, así que seguí poniéndola. Oh, Midoriya sintió de nuevo, todavía claramente confundido. A él no le gustaba la música, así que realmente no le pareció atractivo. Pero luego, cuando All Might le mostró el video, los ojos de Midoriya se abrieron. Ese es Rocky Nemesis. Ah, sí. ¿Lo conoces? All Might sonrió. Claro. Ha sido tendencia últimamente. Sobre todo por el misterio que lo rodea, muestra múltiples habilidades cuando originalmente se suponía que solo tenía telequinesis. Desde crear clones, supuestamente disparar láseres, superfuerza, supervelocidad y quién sabe qué más. De hecho, tengo la teoría de que todos sus poderes provienen de un solo. Ejem. Almec lo interrumpió antes de que continuara con otra de sus diatribas con una tos forzada. Basta de charla, joven Midoriya. Todavía queda mucha chatarra por mover y mucha luz del día. Ah, sí. Y con eso, Midoriya volvió al trabajo. No muy lejos, en la misma ciudad. Un rubio puntiagudo y explosivo sonrió con arrogancia mientras terminaba de responder varias preguntas en una hoja de trabajo sobre su escritorio. Ja, ese examen escrito será pan comido, resopló. Ahora no tendré que preocuparme por ningún error ni siquiera en esto. Aunque ante la mención de extra, resurgieron los recuerdos de lo ocurrido meses atrás con el villano del lodo. Ese bastardo. Deku había saltado para salvarlo. Y después de eso, dijo que también intentaría entrar a la UA. Ese tipo estaba yendo demasiado lejos con sus delirios. Los ojos de Bakugo se entrecerraron. Luego se burló con orgullo. Ja, como si ese maldito Deku pudiera entrar al curso de héroes siendo Kirke. Kazuki, ve a tirar la basura, por favor. Gritó la madre de Bakugo desde fuera de su habitación. Arg, maldita bruja. ¿Por qué no puedes hacerlo? Estoy ocupada. ¿Qué dijiste, mocoso? Será mejor que te muevas ahora mismo o te daré una paliza. Bakugo se burló. Como sea. Minutos después, salió con varias bolsas de basura. Los arrojó al contenedor y se dio la vuelta para marcharse. Pero justo cuando estaba a punto de irse. Oye, ¿viste lo del justiciero de ayer? Sí, fue increíble. Mi papá dice que nuestro tío estaba allí. Al parecer, casi le da un infarto por la expectación. ¿En serio? La canción del clip es buena, pero ¿fue tan épica? No sé, no estaba allí. El grupo de niños se alejó, dejando atrás a un Bakugo ligeramente desconcertado. Ja. ¿Un justiciero? Prefectura de Kanagawa, en una habitación llena de carteles de heroínas sexys en trajes de baño. HNGH. Ese tipo, qué envidia. Debe tener a docenas de chicas adorándolo ahora mismo. Un adolescente bajito, morado y con el pelo revuelto se mordía las uñas mientras miraba el video de Rocky Nemesis que ya conoces, con una vena palpitante en la frente. Pero luego cerró el video, arrojó el teléfono a un lado mientras una expresión determinada apareció en su rostro. Así seré yo cuando entre a la UA. Y nada ni nadie me detendrá. Lamentablemente para él, el mundo está lleno de decepciones. La habitación de Taka, 2 días después. El sol se filtraba a través de las persianas de la ventana, golpeando el rostro de Taka y despertándolo. Bostezo. ¿Qué? ¿Ya es de mañana? Taka se levantó de la cama, rascándose un ojo, aunque innecesariamente, ya que su habilidad de limpieza evitaba que se formaran cosas como suciedad. Gimiendo y estirándose, se levantó de la cama y fue directo a su computadora portátil. Muy bien, veamos cómo va la canción. La noche después de su actuación en el festival musical, es decir, ayer, Taka regresó a Rocky Base y volvió a interpretar la canción completa,
esta vez para subirla como video musical oficial a su canal. Lo terminó de editar en casa, pasó por un cibercafé para subirlo, luego regresó a casa y se quedó inconsciente al instante. Lo que lo trajo hasta ahora. Su nivel de ansiedad era tan alto que comprobar sus ganancias era lo primero que hacía al despertarse. Entonces abrió su cuenta no vinculada a ningún delito e hizo clic en el video. Bueno, han pasado unas 8 horas desde que lo subí. Unas decenas de miles de visitas serían, ¿eh? Parpadeó. Volvió a parpadear. Luego se frotó los ojos, preguntándose si su habilidad de limpieza había fallado y había dejado pasar algo borroso. Pero cuando volvió a mirar la pantalla, se dio cuenta de que no era su visión. Fue real. ¿1 millón de visitas? Taka casi se cae de la silla. Inmediatamente, mostró su estado. Página de estado. Fuerza, 126. Defensa, 252. Proyección del aura, 9463. Aura total, 10.802. Mierda, Taka se quedó boquiabierto al ver el número. Hace apenas 2 días, apenas había alcanzado los 9.000. Después de eso, sus ganancias pasivas aumentaron de 60 a alrededor de 200 de una sola vez, lo que le generó aproximadamente 400 puntos en solo 2 días. Y ahora, después de subir la canción, en solo 8 horas, había ganado 1.400 auras. Jaja. Taka se rió, medio sorprendido, medio contento. Y eso fue solo durante la noche, probablemente vendría más aura durante la semana, hasta que finalmente disminuyó. Pero aún así, podría hacer algo más para mantener viva su fama. ¿Y si continuaba así los 3 meses que quedaban? Voy a acumular aura como loco de ahora en adelante. Taka se rió, haciendo los cálculos en su mente. Y, a medida que alcanzaba cifras exorbitantes, no pudo evitar preguntarse: ¿qué clase de monstruo seré cuando llegue el canon? Su futuro era brillante, eso era seguro. De ahora en adelante, todo iría para arriba. Oye, Taka. Te oí despertar. Deja de masturbarte y baja a entrenar. Un idiota me fotografió ayer en una cita, así que me siento como un loco. El grito de Seiji desde fuera de la puerta lo sacó de su embate, y a Taka le aparecieron líneas negras en el rostro. A pesar de todo su poder omnipotente, ese tipo seguía golpeándolo. Odio esto, dijo Taka apretando los dientes. Hoy fue el día en que le dieron una paliza, eso era seguro. Con mirada determinada, Taka se puso de pie. Prepárate para ser humillado por un niño 15 años menor que tú, cabrón.